Hola, mi nombre es Jonathan Omar López López, estudiante de la licenciatura en estomatología de la Universidad UCMA en Cuautitlán Izcalli, y vamos a hablar hoy del nervio trigémino y todas sus ramas terminales. Vamos a hablar del quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Sin embargo, para poder hablar de los pares craneales, primero tenemos que hablar de lo que son las columnas funcionales. Las columnas funcionales son 7. Estas, su concepto es del estudio de los nervios espinales y las funciones son asociadas a las funciones neurológicas. Un solo nervio o un solo par craneal puede tener de 1 a 5 columnas funcionales. Estas se dividen en dos, que son las generales, que son las mismas funciones que los nervios espinales, y las especiales, que tienen funciones específicas como los nervios craneales. A su vez, las generales y las especiales se dividen nuevamente en dos, que son aferentes y eferentes, que son las aferentes son las que son sensitivas y las eferentes motoras, y las somáticas y viscerales. Las somáticas son relacionadas con el cuerpo y las viscerales son relacionadas con los órganos. Hable mejor. Ahora, el trigémino cuenta con dos columnas funcionales. ASG, que son exteroreceptores y propiceptores. Estas son para el dolor y temperatura o en el interior de tendones y articulaciones. Proporcionan inervación sensitiva a través de 3 nervios o ramas principales, que es el oftálmico, el maxilar y el mandibular, que sería B1, oftálmico, B2, que sería el maxilar, que es la rama más larga del trigémino, y B3, que es la mandibular. Los cuerpos neuronales de las fibras primarias se localizan, en el ganglio trigémino. Está localizado, que sería el ganglio del Gasser, pero lo explicamos un poco más abajo. EB, que son músculos de los arcos pterygoideos, que son branquiales y homólogos a ESG. Las ESG son músculos del cuerpo somáticos, igual que los nervios espinales. Estas van a inervar a los músculos de la masticación, que son el macetero, el temporal, el pterygoideo interno, pterygoideo lateral, y también van a inervar al mioloideo y el vientre inferior del digástrico y el tensor del velo del paladar. Mencionaba el nervio trigémino va a salir de lo que es el mesencéfalo, que está en esta parte, entra por el agujero mayor, se proyecta y en la cara anteroposterior de una depresión del temporal, aquí tenemos lo que sería el temporal, descansa una parte gruesa de lo que es el nervio que sale del mesencéfalo, que sería el ganglio de Gasser. Se va a partir en 3, se proyecta inmediatamente al frente, sale hacia base de cráneo y vuelve a subir a lo que son al costado de la silla turca, donde descansa la glándula hipófisis, que es esta zona, que es el hueso esfenoides, o bien el famoso murciélago, el ala menor, el ala mayor. Y en el esfenoides tenemos el agujero mayor, el agujero oval y el agujero menor. También tenemos la fisura orbitaria, que son los principales forámenes por donde pasaría el nervio trigémino. Vamos a representar con estos limpiapipas de 3 colores lo que serían las 3 ramas del trigémino, los cuales, como mencionaba, entonces tenemos los 3 forámenes: el agujero mayor, el agujero oval y el agujero menor. Tenemos la fisura orbitaria y, bueno, recordemos, lo que es el trigémino sube por el agujero mayor, que sería por donde está la columna vertebral, donde salen los nervios espinales, se proyecta hacia la depresión de la cara anterosuperior
de el temporal, donde se hace esta depresión. Aquí la vemos, ya lo habíamos explicado antes, donde se engorda y se forma el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser se parte en tres, que son las tres ramas del trigémino. Salen hacia base de cráneo, suben justo en lo que es el esfenoides, en las alas del esfenoides, a un costado de la silla turca, donde se recibe a la glándula hipófisis, que es en esta zona. Esta es la silla turca. Y aquí salen y tenemos los tres forámenes. En color azul tenemos al oftálmico. El oftálmico va a entrar por la fisura orbitaria. En color verde tenemos al maxilar, que va a entrar por el agujero mayor para salir a base de cráneo. Sube por la fisura maxilar para salir al piso infraorbitario, que sería aquí, para entrar de inmediato y proyectarse hacia afuera por el foramen infraorbitario. Este nos va a inervar el segundo tercio de cara. Luego en rojo tenemos la rama mandibular, que sería B3, B1 oftálmico, B2 maxilar y B3 mandibular. Este va a salir por el agujero menor hacia base de cráneo para inervarnos todo lo que sería el tercer tercio de cara, tercer tercio de cara. Quedaría algo así. Estas tres ramas a su vez se van a dividir en otras subramas, o que serían las ramas terminales. Vamos a empezar primero con B1, que sería el oftálmico. El oftálmico quedamos que entraba por la fisura orbitaria y este se va a dividir en tres: nervio nasal, nervio frontal y nervio lagrimal. El nasal a su vez se va a dividir en dos, que sería el nasal interno y el nasal externo. El nasal interno entra por la fisura etmoidal para salir a las fosas nasales en la cara anterosuperior, o sea, es la parte de arriba, anteroposterior, perdón, en la parte de arriba y atrás. Esta nos va a inervar todo lo que sería la zona del tabique. El nasal externo sigue por todo lo que es el piso de órbita, se distribuye por toda la hendidura palpebral, que sería todo esto, la palpebral inferior, palpebral superior, y se distribuye por todo lo que sería el lagrimal. El frontal corre por el techo de órbita, que sería esto, discurre por todo lo que es la zona palpebral superior, se inserta por lo que sería el foramen supraorbitario y sale a lo que sería la parte frontal. Evidentemente lo que nos causaría sería la inervación de toda la parte frontal de la cara. El nervio lagrimal corre por la pared o la cara exterior de órbita, que sería esta parte. Va a salir hacia lo que es la parte lagrimal, que sería aquí. Recordemos que la glándula lagrimal la tenemos arriba. Curiosamente, nosotros lloramos, salen las lágrimas por esta parte, pero nuestra glándula está aquí. Entonces, lo que nos va a inervar va a ser la glándula lagrimal o la parte lagrimal y se va a anastomosar con una parte de lo que sería el nervio maxilar, en el cual también se va a dividir en sus ramas terminales. Y bueno, tenemos la rama B2, recordemos que era el verde, que es el maxilar. Este sale por el foramen infraorbitario y bueno, también se va a dividir en otras ramas, que sería el nervio esfenopalatino. Tenemos, ¿por qué esfenopalatino? Tenemos el hueso esfenoides, que es la parte interna, y el hueso del paladar, por eso es esfenopalatino. Esto lo que nos va a dar sería a la glándula esfenopalatina, que nos va a inervar a la mucosa interna de las fosas nasales y al velo de paladar. Es lo que le va a dar sensibilidad a estas zonas.
Y la otra rama en la cual se va a dividir el nervio maxilar superior serían los nervios dentarios, que serían los alveolares. Recordemos que el dolor dental es por la excitación de lo que serían las ramas terminales o los nervios, los estímulos eléctricos que generan estos nervios. Y estos serían por el tipo de neuronas o de células que tienen, serían las aferentes, que son las que causan sensibilidad. Tenemos las posteriores, que serían las partes de enfrente, los dientes alveolares posteriores, y las anteriores, que serían de premolares a molares. Entonces tenemos dos sensitivos, B1 oftálmico, B2 maxilar. El B3 es el que nos va a dar la parte motora. Este va a inervar a los músculos de la masticación, que serían el macetero, el temporal, el pteregoideo medial, pteregoideo lateral, y también inervan a lo que es el miloideo, el vientre interior del digástrico, el tensor del velo del paladar, y también nos daría lo que sería la función o sensibilidad de las glándulas parótidas. La inervación de la parótida, que recordemos que está en la parte interna del cuerpo de la mandíbula, en esta zona, que en este caso sería sensitiva, la prestan las fibras motoras del glosofaringio, del glosofaringio. Y también va a inervar a lo que serían la sublingual, glándula sublingual y palatina. Estos serían con fibras prestadas de lo que sería el séptimo par craneal, que sería el facial. El nervio mandibular, a su vez, también se va a dividir, va a dar lugar al nervio lingual. Este nos va a dar la sensibilidad de dolor, de temperatura y de tacto en lo que sería la lengua y también lo que sería la movilidad. Perdón, no da movilidad. El que da movilidad sería el hipogloso. En este caso sería solamente sensibilidad, que sería roce, temperatura y dolor de la lengua, que sería una rama terminal del nervio maxilar. El nervio lingual sería sensitivo únicamente. Ahora, en la lengua tenemos el sentido del gusto. El sentido del gusto sí lo capta el trigémino con la sensibilidad. Sin embargo, a pesar de que lo capta, no lo procesa. Lo que hace es que lo capta y esas fibras sensitivas las transporta a lo que sería la cuerda del tímpano, que esta corresponde al nervio facial. Entonces, se capta el sabor en la lengua, de ahí se transporta por fibras sensitivas hacia la nervio cuerda del tímpano, que corresponde a lo que sería el nervio facial. Entonces, el sentido del gusto lo capturamos en la lengua, pero no lo procesamos, sino en el nervio facial, y ese lo transporta a la corteza cerebral. Entonces, el nervio maxilar inferior, aquí cambiamos de modelo. Este está un como más, para describir las zonas de los huesos. El nervio maxilar inferior nos va a dar habilidad motora en lo que sería la parte anterior bucal del temporal. Esta es la del temporal, anteriores enfrente. Nos daría la función motora en la anterior bucal, temporobucal, perdón, y el bucinador, que serían esta parte de los músculos. Temporal media y temporal posterior. Nos da la habilidad motora en lo que sería el macetero, pteregoideo interno y pteregoideo externo, que recordemos que son músculos de la masticación, que son los que tienen la función de apertura y cierre de la boca, que son tensores y relajantes. Por eso tenemos la habilidad de abrir y cerrar, que es el pteregoideo interno, pteregoideo externo. Tienen también la función de bilateralidad de la boca, y el temporal, que es uno de los músculos más fuertes que tenemos, son los que dan tienen la habilidad motora por el maxilar inferior. También tenemos el auriculotemporal, que nos da la sensibilidad, en las parótidas, el lingual y
todo lo que es la inervación del dentario inferior. Entonces, estas son las 3 ramas del trigémino. El nervio más largo o grande de cara es el que nos da la sensibilidad a toda la cara, una parte motora, y sus ramas terminales, por donde entra el nervio, por donde atraviesa y por donde sale. ¿Cuál es su función? Primer tercio de cara, que sería esto, nos va a inervar frente, lagrimal, glándula lagrimal, que sería el nasal, cuero cabelludo. Segundo tercio de cara, que sería el maxilar, mucosa nasal, alas de la nariz, y dentario superior. Y el mandibular, que nos va a dar funcionalidad motora en lo que son los músculos de la masticación, pterygoideo interno, pterygoideo externo, massetero, y lo que sería sensibilidad en glándulas de la parótida con fibras sensitivas del séptimo par craneal, que sería el facial. Entonces, hasta ahí quedamos con lo que sería el nervio trigémino y todas sus ramas terminales.